Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro club de lectura. Y hoy tenemos a Joan Gallardo con su libro las 48 reglas de la disciplina. Muchas gracias, Joan, por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí en esta entrevista. Faltaría más. Gracias a ti por invitarme y es un placer, de verdad. Pues nada, como siempre, primero nos cuentas quién es Joan y a qué te dedicas. Bueno, yo soy sobre todo mentor y escritor. Son las dos facetas profesionales que más tiempo me ocupan, aunque sí es cierto que hago alguna que otra cosilla más. Tengo 40 años, vivo en Mallorca, nací aquí y soy el padre encantado de dos hijos maravillosos. Y aparte me encanta estar aquí porque yo también soy un lector muy, muy, muy intensivo y a la lectura yo le doy un espacio enorme tanto en mi vida como en mi corazón, además. Ujú, pues perfecto. Ya nos dices que te gusta la lectura, pero la escritura, ¿ha sido ya desde pequeño o fue ya más adelante cuando te surgió esa vena escritora? Sí, mira, pues te voy a contar una cosa que no he contado nunca en público, en ninguna entrevista. A mí sí que de crío me encantaban las redacciones en clase. Me encantaba hacer redacciones. O sea, sí que era muy, muy indisciplinado, curiosamente, para hacer los deberes y los trabajos, pero cuando mandaban una redacción, a eso me apuntaba siempre. Me encantaba ese proceso de pensar en una idea y de ver cómo se desarrollaba en el papel, ¿no? Me parece que era una cosa maravillosa. Sí que es verdad que luego cuando dejé los estudios estuve años sin escribir nada, hasta que me puse internet en mi casa, en mi piso donde vivía hace 1 millón de años. Y recuerdo que, es muy curioso, no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero era un foro de aquellos tiempos, cuando no había redes sociales, los foros estaban muy en auge. Y me metí en un foro del Real Madrid, yo soy seguidor del Real Madrid, Ujú. y yo entonces seguía a su equipo de jóvenes, el Castilla, que se llama ahora. Y vi que nadie ponía las crónicas de los partidos del Castilla. Y dije, pues las voy a hacer yo a partir de ahora. Usaba un seudónimo, pero yo hacía las crónicas y me encantaba, me parecía que era maravilloso. Y fue genial porque se empezó a aglutinar como una especie de pequeños fans, ¿no? Que las leían cada semana. Y recuerdo una vez que estaba enfermo, no pude hacerla y la gente me lo pedía, ¿no? En plan, ¿dónde está la crónica de este, de este tío que la queremos leer? Y ya poco tiempo después de eso, sí que me metí en los blogs de Blogspot de aquel De aquel tiempo. entonces. Y después ya sí, llegaron las redes sociales y empecé a dedicarle bastante tiempo, sobre todo a mi perfil de Instagram y a mi blog personal. Y después ya más adelante, hace poco tiempo, me metí de lleno en el mundo de las newsletters. Y eso sí que también es un mundito que me encanta, me encanta. Ese sería el recorrido. ¿Y por qué un libro y sobre la disciplina, precisamente? Bueno, la verdad es que yo tengo un documento de Word donde voy apuntando todas las ideas para libros que quiero escribir alguna vez en la vida. Y la disciplina era uno de ellos, pero no iba a ser el siguiente. Sin embargo, antes de empezar a escribir, me llamó mi editora, mi queridísima editora Alba, y me dijo, queremos reunirnos contigo porque queremos que escribas un libro sobre la disciplina. Y yo, bueno, pues ya está, estaba en la lista, así que maravilloso, le podemos dar. O sea, en este caso sí que fue un encargo, pero era algo que yo ya tenía pensado hacer en algún momento u otro. Mm. Ujú, vale. El título lo escogiste tú, entre la editorial y tú, Lo y elegí luego, yo. sobre todo, ¿por qué 48 reglas en concreto? Ha causado mucha intriga, esto me lo preguntan mucho. A ver, que si hubiesen sido 46 me haría la misma pregunta. Son 48 porque, bueno, yo siempre intento cuando escribo un libro escribir más material del que me piden. O sea, intento extenderme más para que después de la editorial, en el proceso de revisión, tengan donde elegir. Y yo escribí 51, no 48, escribí 51. Pero optamos por dejar tres fuera para el día de mañana hacer algún tipo de acción o algún tipo de regalo a la gente que ya tenía el libro. Además, 51 me parecía más feo que 48. 48 era como muy, muy redondo, ¿no? Y dije, pues 48 reglas de la disciplina, que además se parece a ese famoso libro de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Y dije, pues mira, fantástico, es una señal, ¿no? Nos han quedado 48, dale para adelante. Y sí, el Para título lo elegí yo. Quería que fuese súper, súper descriptivo de lo que ibas a encontrar ahí dentro. Mm. adelante.
Precisamente, pues eso, nos vamos a encontrar pues las 48 reglas sobre la disciplina. Pero antes de eso, nos has dicho que tú de pequeño no eras disciplinado. Ahora entiendo que ya lo eres. Sí, claro. Bueno, yo era muy indisciplinado, pero creo que en prácticamente todas las facetas de mi vida. Bueno, quizá menos para jugar a videojuegos, ahí sí que no tenía ningún, ningún problema. Pero para hacer los deberes, hacer los trabajos, y ya incluso cuando yo jugué a fútbol hasta los 18 años se me daba bastante bien, pero era muy, muy indisciplinado en cuanto al esfuerzo que yo ponía cada vez encima de la mesa. Si me hubiese esforzado más, no tengo ninguna duda de que, hombre, no te quiero decir que habría llegado al Real Madrid ni nada así, pero que habría llegado más lejos que de donde llegué, ¿no? Y eso fue algo en lo que me hizo reflexionar mucho. O sea, no me gustó esa idea de decir, no he descubierto hasta dónde llegaba mi potencial, fuese el que fuese, diese para lo que diese. Y no me gustó esa idea. E intenté desde un poquito más adelante, allá por los 24, 25, 26 años, intenté que eso no me volviese a pasar. Y desde entonces yo me dedico a hacer todo lo que puedo, lo mejor que puedo, y contentarme con el lugar al que me permite llegar, no hay más. Pero era muy indisciplinado, caray. Ayer Sí. contaba en otra entrevista que me hicieron que tenía mi dormitorio en el cuarto de cuando vivía con mis padres tan desordenado que una vez mi madre me amenazó, ¿no? Y me dijo, como no ordenes esto, es que te voy a sacar de casa. Y tenía un montón de ropa enorme y empecé a quitarla de ahí y descubrí una silla. Había una silla debajo de todo eso. Yo no me acordaba que había una silla aquí. Pero yo creo que eso es bueno para escribir un libro sobre la disciplina, ¿no? Porque si no, ¿cómo entiendes al que no es disciplinado? ¿Qué salidas les puedes dar si tú lo llevas como de nacimiento, por decirlo así? Igual que con mi primer libro, Nunca renuncies a ser feliz, yo me sentía muy legitimado para hablar sobre ello porque había sido muy infeliz en otras épocas de mi vida, durante bastante tiempo, además, ¿no? Y luego había conseguido darle la vuelta. Me parece que ayuda al libro y ayuda a que el lector sienta aquello de esto es justo lo que me pasa a mí y él lo sabe porque ha pasado por ahí y lo ha conseguido cambiar, ¿no? Ujú. Es una forma de, bueno, de dar ejemplo, como sabes que lo has vivido y has aplicado estas reglas, pues sabes que funcionan, ¿no? Pero antes de hablar de nada, defínenos la disciplina, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que más o menos todos lo sabemos y si no, buscamos en internet la RAE, pero tú la defines de una manera muy particular. Sí, para mí es la definición que doy al principio del libro para dejar las cosas claras antes de empezar a desarrollar, ¿no? Que creo que es lo que se debe hacer. Para mí la disciplina es hacer lo que es debido, cuando es debido y en la forma de vida, te guste o no, te cueste o no, te apetezca o no. ¿Mm? Luego, a mí me gusta dar una subdefinición, ¿no? Que es aprender a distinguir entre lo que quieres hacer y lo que necesitas hacer. Y a la larga, conseguir querer hacer lo que necesitas hacer. Eso aclara Ujú. bastante las cosas. Pues sí. Luego nos meteremos un poquito más, volveremos otra vez a la definición, pero quería que primero nos definieras, ¿no? El libro lo has dividido como en dos partes, ¿no? Una, mitos y prejuicios sobre la disciplina y la segunda, pues ya cómo ser disciplinado, ¿no? Es ahí un poco... yo creo que, bueno, no nos tenemos que saltar, ¿no? Esa primera parte porque creo que es necesario quitarnos muchos mitos y prejuicios que tenemos. Sí. Entonces, a ver, el principal es, ¿uno nace o se hace? Podemos desarrollar, entiendo que sí, pero quizás tenemos ese prejuicio, ¿no? De, no, es que yo soy así, yo Ujú. soy indisciplinado y no voy a poder cambiar. No, eso lo podría haber dicho yo perfectamente en su día. Yo creo que es una habilidad y por lo tanto, si es una habilidad, se puede entrenar y si se puede entrenar, se puede mejorar. Sí es cierto que el entorno familiar influye mucho. O sea, si tus padres son personas muy disciplinadas, no les va a gustar verte siendo indisciplinado y por lo tanto te van a corregir desde muy pronta edad. Y seguramente llegues a la adultez con una porción de disciplina ya bastante alta. Luego hay otra serie de chicos que sí que nacen con una facilidad para la concentración o que nacen con un gusto particular por el orden. Sí. Pero da igual cómo nazca. Yo creo que indisciplinado como era yo en su momento, yo no he conocido a ningún otro. ¿Eh? De verdad te lo digo. O sea, yo me pasé toda mi etapa de escolarización
no acordándome. Era el típico que nunca traía la cartulina cuando habían pedido que trajeses una cartulina a clase. A ver, que había que traer reglas, yo no las traía. Un mapamundi, yo a mí se me olvidaba, no me la apuntaba a ninguna parte. Yo no tuve agenda hasta los 24 o 25 años. Imagínate, o sea, yo era un desastre, un desastre. Y si yo aprendí a ser absolutamente lo contrario, y hoy en día soy, desde hace mucho tiempo además, una persona muy, muy, muy disciplinada, que incluso enseño a los demás a ser disciplinados, ¿quién no podría pasar por el mismo proceso sin necesidad de llevarlo tan lejos como lo he llevado yo, obviamente, ¿no? Pero es que en la vida creo que un poco de disciplina ya es mucho. Y no tiene sentido renunciar a mejorar, aunque sea un 20% de tu disciplina, que eso provocará una mejoría mucho mayor en tu vida que de un 20%, no tengo ninguna duda. Ujú, efectivamente. Claro, pensamos que la disciplina, y es otro de los mitos, es que, a ver, que no puede ser flexible, ¿vale? O sea, tienes que seguir pues las reglas a rajatabla, o sea, disciplina militar, ¿vale? Poco menos, ¿no? Es la regla número 9, por cierto, del libro, ¿no? La rigidez. Yo a mis hijos les cuento siempre el mismo, como una especie de cuento, ¿no? Haciéndoles entender que seguramente un buen plan sea aquel que pueda modificarse durante el camino, porque yo en mi vida todas las cosas que he planificado con tiempo difíciles de conseguir se han tenido que ir modificando. He iterado muchísimo, ¿no? El plan era venir por aquí, pero he visto que por aquí no, entonces hay que girar, ¿no? Hay que violar un poco el plan para encontrar el verdadero plan. Entonces les cuento un cuento que es, les pido que se imaginen a un pelotón de un ejército, pues que tiene el plan de llegar hasta X zona, pasar por un puente de madera y poder encontrar ahí al enemigo o la base o un destacamento o lo que quieras, ¿no? Pero cuando llegan, que es un puente que pasa por encima de un río que está seco, un cañón, ¿no? De no sé cuántos metros de altura, ven que el puente está destruido y que no hay puente. Entonces los soldados se quedan ahí mirándose entre sí, en plan, bueno, ¿qué hacemos? Y el jefe del pelotón dice, el plan dice que hay que pasar por aquí, ¿no? Y se tiran todos al cañón, por donde estaba el puente. Es una exageración, pero da a entender lo importante que es pues, llegar a un punto en el que digas, no, 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 el plan estaba ahí, pero el plan está ahí para ayudarme a conseguir mis objetivos. ¿Sí? O sea, el fin no es seguir el plan, el fin es conseguir el objetivo. Si el plan entiendo en un punto que no me va a llevar a mi objetivo, tengo que iterar, tengo que modificarlo y tengo que desapegarme del plan. Que es otro de los fallos que hace la gente con la disciplina, ¿no? La idea de ser disciplinado porque sí, porque hay que ser disciplinado. Si no tiene un porqué, eso no tiene ningún sentido. Ujú. Claro, porque la disciplina no es el fin, o sea, no es decir, ay, yo soy disciplinado, sino que es un medio, ¿no? Para poder conseguir los objetivos que nos vayamos a proponer. Totalmente, esto ya lo decía Aristóteles en su Ética Nicómaco, ¿no? Decía, es que si tratas venía a decir que si tratas a los medios como fines, pues que estás incurriendo en un error. O sea, todo, le hablaba de la felicidad, ¿no? Decía, todo lo que nos apetece conseguir, nos apetece porque es un medio hacia un fin mayor que es la felicidad, así lo defendía Aristóteles. O sea, conseguir un medio con la intención de que eso sea un fin, como puede ser el dinero, es un absurdo. Tú quieres dinero por otra cosa. Porque crees que te va a hacer sentir mejor, porque te crees que va a dar más tranquilidad y al final te va a hacer más feliz. La disciplina y las virtudes son exactamente iguales. O sea, la pregunta es, ¿yo por qué quiero ser disciplinado? Pues porque me interesa disipar el caos en mi vida, porque me interesa tener la cabeza más vacía de tareas y de cosas, me apetece aterrizarlo en una agenda y me apetece, caray, entiendo que si soy más disciplinado con mis objetivos, estoy aumentando clara y netamente la posibilidad de conseguirlos. Y quiero esos objetivos porque me van a hacer más feliz, van a hacer que mi vida sea más plena, etcétera, etcétera. Pero la disciplina por la disciplina, como digo en el libro, para mí es pura vanidad. No hay más. Algo que contar en Instagram. Pero sí. Bueno, sí, sí, claro. Soy disciplinado. Gracias a Joan. Hashtag disciplina. Claro, yo siempre he pensado, ¿no? Claro, cuando te apetece hacer las cosas, bueno, ya tienes esa motivación y ya te pones, ¿no? Y eres bastante disciplinado en ese sentido. Pero cuando no nos apetece, ¿vale? Y cosas tan sencillas como cosas de casa, ¿no? Que no te apetecen hacerlas, o en el trabajo alguna tarea que te cuesta horrores, ¿no? Ujú. Claro, ahí nos cuesta más, Ya, pero nos cuesta más simplemente porque tenemos ese prejuicio, ¿no? De, como no me apetece, ujú, pues no lo hago. claro. Entra dentro de la categoría de obligaciones que nos convienen, ¿no?
A ver, Ujú. siempre digo que hay que hacer dos tipos de cosas y hay que intentar que sean prácticamente las únicas que hagamos en la vida, ¿no? Que son cosas que nos gusta hacer y cosas que nos gusta haber hecho, ¿sí? A muy poca gente le gusta fregar los platos. A mí sí, a mí me entretiene, ¿no? Y me relaja mucho. Pero normalmente a la gente no le gusta fregar los platos. Pero a todo el mundo le gusta haberlos lavado. A todo el mundo le gusta tenerlos disponibles, preparados, secos, para que la próxima vez que necesites un vaso, pues esté ahí limpio y no tengas que limpiarlo ahí para tenerlo disponible. Entonces, yo creo que es en lo que hay que pensar, ¿no? O sea, ¿me apetece barrer? No, no me apetece, pero me apetece que el suelo esté limpio. Y me apetece estar a gusto en mi casa. Y me apetece que la casa esté ordenada, que huela bien, que la ropa esté disponible, que no tenga que irme a una cena y no tenga ropa interior limpia porque no he puesto la lavadora cuando tendría que haberla puesto. Estas son las consecuencias de no ser disciplinado, que el caos aumenta y se esparce allá donde no ha sido disciplinado y donde no había orden. O sea, somos los principales beneficiados de tener claro eso, que puede que no nos apetezca hacer ciertas cosas, pero que seguro que la mayoría de esas cosas nos apetecerá haberlas hecho. Yo como buen autónomo lo que más detesto es hacer facturas, preparar todo el trimestre y todo este rollo, pero cuando lo tengo hecho, digo, "Joder, qué contento estoy, ahora, hasta dentro de 3 meses ya no hay que hacer, ya no hay que hacer nada más". Y sin embargo, si lo voy aplazando, si lo voy posponiendo, eso cada vez va ocupando más espacio en mi mente. Y yo quiero tener la mente disponible para tener ideas, o para nada, o sea, para simplemente tener esa sensación de ligereza, no para tener esa voz que me está diciendo, oye, la facturación la tienes que hacer, la tienes que hacer. Lo detesto. Sí. Claro, porque una de las cosas que nos pasan es eso, ¿no? Cuando no hacemos algo que tendríamos que haber hecho, es que nuestra cabeza nos lo está recordando, nuestro cerebro nos lo recuerda Mm. y pasa el día y no lo hemos hecho. Y entonces es el agobio, ¿no? Que solemos tener. Realmente, a mí me han puesto una multa de tráfico una vez en mi vida. Y como no era por no llevar la ETV pasada, Ujú. porque lo estaba siempre posponiendo, siempre posponiendo. Y solo me acordaba de la ITV cuando me metía dentro del coche. Y yo, vaya, ahora no puedo pedir hora, porque tengo que tener el ordenador delante. La única que me han puesto en mi vida. Y eso es, claro, eso es dejadez. Eso es indisciplina máximo. O sea, y tuve tiempo, ¿eh? O sea, se me pasaba de casi un año. O sea, oportunidades para hacerlo. Eso es indisciplina pura. ¿Qué era lo debido hacer en ese momento? O sea, pedir hora y pasar la ETV, ya está, por mucha pereza que te dé. Y si no, pues coges dinero y pagas a un mecánico para que te lo lleve. Pero no, es ese posponer, ¿no? Que es una cosa que trato al final del libro con la procrastinación. Ujú. Luego hablaremos de cómo ser disciplinado y hablaremos de eso. ¿Algún mito o prejuicio que nos quieras contar antes de meternos ya en la segunda parte de los 12 que nos cuentas? Lo Aparte de cubrí, lo que hemos hablado, ¿vale? De ser flexible. Ujú, lo cubrí bastante bien. Yo lo que sí me gustaría es que la gente dejase de pensar que la disciplina es una cosa solo para momentos, ¿sí? Que es algo que conocemos todos. O sea, cuando algo nos ha interesado muchísimo conseguir, como es pasar una oposición, por ejemplo, o cualquier cosa de este tipo, sacarnos el carnet de conducir. Anda que no hay que ser disciplinado para sacarse el carnet de conducir, ¿no? Porque a mí me costó horrores, me lo saqué pronto, pero me era una angustia tener que ir ahí a conducir un coche en medio de la ciudad, que yo aún no sabía demasiado, lo pasaba fatal. O sea, son cosas que conocemos, son hechos de nuestra experiencia, que sabemos ser disciplinados cuando nos conviene, cuando nos interesa. Eso no es lo mismo que ser una persona disciplinada. ¿Sí? Siempre pongo el mismo ejemplo con el tema del ahorro. Todos sabemos ahorrar en un momento dado para comprarnos una cosa que no nos podemos permitir, ¿no? Pero eso no nos convierte en personas ahorradoras. Entonces no es lo mismo ser disciplinado a veces que convertirse en una persona disciplinada. Y es esto segundo lo que vale muchísimo la pena. y entonces, bueno, pues a partir de la regla 13 ya nos cuentas, ¿no? Cómo ser disciplinado y comienzas con la definición. Y por lo tanto, vamos a volver otra vez a esa definición de haz lo que es debido, te guste o no, te cueste o no, y punto. ¿Vale? Me ha gustado lo del y punto porque es que es eso. Lo digo mucho, es que me parece que es la definición perfecta. Y sobre todo cuando es debido, ¿no? Y en la forma de vida. Porque insisto mucho en esto con mis hijos. Digo, si haces algo que tenías que hacer mal o peor de lo que deberías, es que lo vas a tener que volver a hacer. ¿Sí? Y yo con eso intento ser bastante, no exigente, pero intento ser muy realista
con lo que yo sé que les piden, por ejemplo, a mis hijos en el colegio, ¿no? Y yo reviso los deberes. Cuando tienen los deberes, digo, a ver, enséñamelo. Y si considero que, no, que son indignos, por decirlo así, digo, voy a empezar otra vez. Oh, papá. Y yo, papá, ¿no? Si lo hubieses hecho bien a la primera, ya habríamos terminado. Y eso es un tipo de caos, ¿no? O sea, siempre que no hacemos las cosas completamente bien, lo único que estamos haciendo es intercambiar problemas, ¿no? O sea, estamos evitando un problema ahora, pero para generar otro peor. Yo creo que es mucho peor tener que hacer dos veces los deberes que hacerlos una vez con un poco más de ahínco, un poco más de esfuerzo. Y así otras muchísimas cosas en la vida, ¿verdad? Ujú. Y ganamos tiempo, porque es eso. Si tienes que hacer doble deberes, pues Bien, vas a obviamente, ocupar más tiempo. tengo un cliente, Es Mari lo Carmen, que dice, si quieres que alguien te haga algo, o sea, necesitas que alguien te haga una tarea, dásela a la persona más ocupada que conozcas. Ujú, Lo dice siempre. Seguramente sea una persona disciplinada que saca bien el trabajo hacia adelante. Entonces creo que es bastante certero, ¿no? O sea, cuando una persona es disciplinada, no tiene que cargar con los hechos y con los problemas y con las repercusiones y consecuencias de su indisciplina. Siempre va haciendo el trabajo, cada vez haciendo lo que es debido, cada vez, cada vez, cada vez, y siempre está al día. Y eso supone una cantidad de paz interior enorme, enorme. ujú. Ahora me has hecho recordar que, a ver, que muchas veces cuando tenemos que hacer una tarea y tenemos 2 horas, ocupamos esas 2 horas en hacer la tarea cuando a lo mejor podíamos hacerla en media hora o en 20 minutos. Pero si tenemos 20 minutos, lo hacemos en 20 minutos. Sí, eso yo creo que también pasa por no planificar la tarea en sí, ¿sí? Ujú, No sí, tener claro de cuántas partes se compone y de cómo se tiene que hacer de la forma más óptima posible. Empezamos a divagar, no sabemos bien por dónde empezar, empezamos por aquí al lado, luego hay que volver atrás y al final pues nos vamos de alguna forma disipando durante todo el tiempo que tenemos disponible. Hay una regla, no me acuerdo cómo se llama, que decía que al final concentramos el 80% del trabajo en el último 20% del tiempo límite antes de entregarlo, ¿no? Antes sí. de tenerlo terminado. Es algo que a mí me fue muy bien, por ejemplo, escribiendo mis dos libros, ¿no? Fue para mí una cosa muy sencilla, porque dije, bueno, ¿cuántas páginas me piden? ¿Cuántos días tengo? ¿Cuántas páginas al día salen? Ya está, y no me parecían demasiadas. Al final eran 4 o 5 páginas diarias que tenía que hacer para entregar el primer manuscrito, ¿no? Y recuerdo ir avanzando claro, cada vez que abría el documento de Word, veía cómo iban aumentando las páginas con respecto al día anterior. Y recuerdo cuando llegué a ver ahí algo así como 88, 86 páginas y dije, caray, esto se está acabando solo, ¿no? Por hacer ese poquito cada vez. Ah, no me salte ni un día, menos los domingos, obviamente, ¿no? Y iba ahí y cuando terminé, dije, pues ya está, ya he terminado de escribir un libro. Esto no era tan No difícil. es tan difícil, ¿no? Sí, sí, pero es que esto es una tónica de lo que significa estar organizado y ser disciplinado, que es que las cosas cuestan Ujú. muchísimo menos. Vale mucho la pena. Claro, está bien, ¿no? Que nos planifiquemos el día, nos planifiquemos el trabajo, nos planifiquemos, bueno, las tareas de casa, ¿no? Porque si no el día a día te va comiendo, le dedicas tiempo a que no debes y luego haces lo que tienes que hacer, a lo mejor deprisa y corriendo y encima agobiado, ¿no? Y como no te gusta, es muy importante el dedicar ese tiempo a planificar, ¿no? Sí, yo lo hago todos los días y en concreto en los domingos por la tarde sí que me guardo un ratito tranquilo, yo abro mi agenda, una vista semanal y voy ya poniendo ahí todas las cosas que quiero hacer, pero aún así, aunque ya está ahí, cada día por la mañana lo vuelvo a abrir y vuelvo a darle una vuelta, ¿no? O sea, ese ratito, esos, nada, que son 10 15 20 minutos que le dedicas a eso, te ahorra un montón de tiempo después a lo largo del día, porque es mucho más eficiente. Que no se trata de ser productivo en tanto a que tengo que hacer muchas cosas, se trata de poder hacer las que tengo que hacer muy bien, pero con el esfuerzo adecuado para hacer esas cosas, no más, no más. Y acabar el día habiendo sacado adelante lo que debías hacer con bajo estrés y bajo cansancio, si puede ser. Ujú. Nos dices que, claro, que a veces es verdad, nos llenamos la agenda de tantas cosas porque parece que ser disciplinado sea que tengamos que hacer muchas cosas al día o a la Mm, semana. ujú. Entonces entiendo que no, que tenemos que ser realistas, ¿no? Y
y a esa flexibilidad de la que hemos hablado antes. Tampoco hay tantas cosas que hacer importantes, ¿no? O sea, pero Sí. sí que es cierto que nos vamos, le tenemos como pánico, ¿no? A los huecos vacíos en una agenda y procuramos llenarlos enseguida. Y también tiene que haber tiempo para ese descansar que no solo está limitado al dormir, ¿no? A ese, pues, no sé, darte un paseo tranquilo o mirar por la ventana mientras te tomas un té. Eso es descanso para el alma. A mí no me extraña que la gente esté tan estresada si es que no paran. No paran durante el día. No hay momentos ya de silencio ni de soledad donde puedas dar pie a una introspección y poder saber cómo están tus procesos interiores. Esto mm, cada vez tiene menos espacio y no es como cuando éramos niños, que como no había 200.000 canales en la tele, ni había teléfonos móviles, ni tablets, ni de esto, pues había muchos ratos en los que te tenías que aburrir a la fuerza. Y como cuento yo siempre, a veces lo más divertido que podías hacer era mirar al cielo y buscar formas en las nubes, pero lo hacías en silencio y muchas veces solo, y entonces te escuchabas a ti mismo y salían preguntas en tu mente, intentabas responderlas y de alguna forma te ibas poniendo al día. ¿Sí? Y esto hoy en día, pues, no pasa y nos está creando, creo que, esa sensación de incordio, de autodesconocimiento y de miedo de fondo, ¿no? Y de ansiedad, porque sabemos que en algún punto esto nos puede pasar factura y que en algún punto no nos va a quedar más remedio que mirar dentro, después de mucho tiempo dejándolo abandonado. Y ahí puede haber después cualquier cosa y seguramente no demasiado agradable. Entonces creo que hay que consentir los huecos y los espacios en blanco en la agenda y no tomárselo como una, no sé, como una falta de voluntad o de ímpetu, ¿no? O sea, para mí un día de la agenda que no tiene unos buenos espacios en blanco es un fallo mío, porque no lo he previsto bien. Tendría que ser así. Claro, el hecho, como nos comentas, ¿no? Que de no exigirnos la perfección y de no exigirnos, pues eso, que tengo que hacer todo muy bien, estupendo, o sea, súper bien y tengo que hacer todo y todo yo, ¿vale? Hay, Claro. hay que hacer las cosas todo lo buenamente bien que podamos hacer y ya está. La perfección no es para nosotros porque nosotros no somos perfectos. Entonces, nosotros imperfectos no podemos crear cosas perfectas como de una roca no puedes crear una mesa de madera. Fin. Y esto es casi casi pensamiento lógico, de sentido común. Hay que dejar ya esa voluntad, como dice el refrán, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Sí, pues así es. Pero haz las cosas todo lo buenamente bien que puedas. En cada contexto. Tampoco tiene sentido que la cena del miércoles por la noche te pegues 5 horas cocinando, ¿no? Porque tío, así, no, así es lo más perfecto que yo sé hacerlo. Ya, a lo mejor no hace falta que lo hagas tan perfecto ni tan bien, tan siquiera, ¿no? O sea, Ujú, todo lo bien que buenamente se pueda dependiendo de la circunstancia y el contexto. Ya está. Y relajarse un poco más, porque después si lo hacemos así todo el tiempo, si estamos siempre con esa idea de hacerlo todo perfecto, es que va a llegar un punto en el que no tendremos energía ni para hacer las cosas más básicas, que es lo que yo me he encontrado en clientes míos ¿no? que pecan de perfeccionismo, que acaban agotados mentalmente, acaban muy, muy, muy quemados. Y digo, cambia el perfeccionismo por un detallismo, si quieres, ¿no? Sé más atento a los detalles, ¿eh? Y así empiezan a entender de una forma distinta lo del perfeccionismo, que por cierto también incluye pues miedos subyacentes bastante importantes, ¿no? Como el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a la validación, porque total, si yo hago todas las cosas perfectas, ¿quién me va a criticar? La vida no me puede ir mal, ¿verdad? Si lo hago ujú, todo perfecto, pues enséñame a alguien que haya hecho alguna vez algo perfecto de verdad, y igual hasta te doy la razón, pero no lo vas a encontrar. ujú, efectivamente. En mi primer libro cuento la anécdota que se cuenta en la película del Árbol de la Vida, ¿no? Del compositor Toscanini, que decían que era obsesivo, ¿no? En cuanto a la perfección y que tenía que tocar un concierto, grabar una pieza, no sé qué era. Y hizo repetirla 67 veces, sin parar, seguidas. Y cuando ya dijo, bueno, aquí, su último comentario fue, bueno, pero se podría hacer mejor. Claro, lo escuchas así y dices, qué genio, ¿no? Y digo, seguro que estaba mucho mejor la 67 que la 65. Igual no. Hay un momento en el que hay que dar las cosas por buenas, ¿no? Tipo, ya está. Porque si no, es que jamás se publicaría un libro. Claro, Jamás se no publicaría. acabarías.
Yo a mi libro le podría haber dado vueltas 50 años. O Ujú, esperar a leerme esos otros 5 libros de filosofía o de teología. O haber, no sé, habérselo enseñado a alguien más que me lo corrigiese. O vete tú a saber qué. Pero en algún punto hay que darlo por bueno y por suficiente y bastante. ujú, Está contento. efectivamente. En una de las reglas nos cuentas que, bueno, explicas, lo explicas a través de tus hijos, lo de primero trágate el sapo para ser disciplinado. Me ha encantado la Mm. idea. Eh, ¿Nos explicas un poquito qué es eso de por qué nos tenemos que tragar un sapo? Me funciona muy bien, ¿eh? Además, yo lo cogí del libro de Brian Tracy, me parece que se llamaba, y ya lo había leído en forma de cuento. El cuento básicamente decía pues que el hijo de un rey heredó el reino, pero era un reino encantado y la condición para mantenerse en el reinado era que se tenía que tragar un sapo todos los días, un sapo pequeño, con un vaso de agua para mantenerlo, ¿no? Y él al principio, pues lo iba dejando, lo iba apartando, ¿no? Durante el día se levantaba por la mañana y disfrutaba de su reino y tal y cual, y el sapo, pues lo iba aplazando. Pero estaba siempre pensando en el sapo. Y era lo último que hacía antes de meterse en la cama, cogía el sapo y se metía ahí en la cama. Y tenía ese agobio constantemente que le llevaba incluso a pensar en renunciar al reino por el puñetero sapo. Entonces un vasallo suyo, que lo había visto, le dijo, mi señor, ¿por qué no se lo toma a primera hora de la mañana, más levantarse de la cama y así ya no tiene que pensar durante el día? Y dijo, "Ah". Y lo empezó a hacer así. Y ya nunca tuvo que renunciar al reino por eso. Se escribe de diferentes maneras el cuento, pero básicamente esa es la idea. Y es un hack, ¿no? Que dicen ahora, tanto un life hack enorme. Siempre que nos encontramos con una resistencia a hacer algo, lo que hay que hacer es intentar quitárselo de encima ya, cuanto antes. Y esto a efectos de organización del día es súper importante. O sea, yo veo que hay un error muy claro cuando la gente se intenta organizar, que es que se pone cosas en la agenda sin tener en cuenta su nivel de energía que va a tener en cada momento. Y de repente se ponen cosas muy complicadas a última hora de la tarde. Y no, creo yo que estés tú con mucha energía. Coloca las cosas que más te cuesten en momentos donde tú puedas estar más enérgico. O sea, trágate el sapo cuando estás en mejores condiciones. O sea, todo aquello que yo encuentro en mi vida que tengo esa resistencia, digo, venga, va, me trago el sapo, lo hago ahora y ya me lo quito de encima. A mí me encanta quitarme cosas de encima. Me encanta mucho más que añadirlas. Sí, sí. Cuanto antes te lo quites, mucho Mejor. mejor. Pero sobre Ujú, más que por el hecho en sí de que estará hecho, es por el hecho de que ya no estará en tu cabeza. ujú, Es que a mí le di con mucha atención a esta idea, ¿no? De que mi cabeza, de que mi interioridad esté lo más vacía y ligera que se pueda. ujú. Porque sé que cuando estoy así, estoy lleno de paz y con cero estrés. Y me encanta esa sensación y creo que todo el mundo debería intentar encontrarla y no soltarla, ¿verdad? Ujú. Efectivamente. Nos hablas en el libro y ahora hablando de cómo, bueno, de cómo nos tenemos que planificar. eh, la disciplina tiene que adaptarse a nosotros, no nosotros a la disciplina, porque ahora que hablabas esto de haces primero las tareas quizás más costosas y luego dejas el resto, yo cuando estudiaba lo hacía al revés. A ver, pero simplemente por un hecho sencillo, porque yo contaba número de cosas que tenía que hacer. Y entonces decía, me hago estas cuatro que son más fáciles, así termino antes, y luego la otra me la hago al final, pero ya solo tengo que hacer una, no cuatro, no cinco, ¿vale? Muy bien. Entonces, claro, ahí yo adaptaba la disciplina a mi forma de ser, que Mm, era, pues eso, el adaptar. Yo prefería tener menos cosas que hacer de aquí a media hora, que no que de aquí a media hora me quedaran más cosas, ¿vale? mm. Tenemos que ser flexibles, ¿no? O sea, y tenemos que adaptar, ¿no? Esa disciplina a nuestra forma de ser, porque cada uno, a lo mejor por la mañana uno es más perezoso y hace más las cosas por la tarde, o es más trasnochador, por decirlo así. Sí, es más, pues un búho o una alondra, ¿no? Suelen decir. Pues aquí es que, ¿qué puedes decir tú? Si alguien te dice, yo lo hago así, me funciona, ¿para qué le vas a hacer cambiar de estrategia si le funciona? Fantástico, sigue para adelante, ¿no? Y el libro tiene que servir para eso también. Yo recuerdo hace muchos años me leí el libro de David Allen, el de Get Things Done, ¿no? Que va sobre organización, efectividad, productividad, etcétera.
Y claro, era un sistema súper complejo, había que hacer muchas cosas. Y yo conociéndome que me gusta mucho la sencillez y la simpleza, dije, es que no es para mí, pero estas tres u cuatro cosas, si las adapto a mi forma de ser y a mi trabajo y me lo adapto un poquito a mí, esto puede ser grandioso. Y lo hice y me fue genial. O sea, ¿qué sentido tendría querer forzar un método en mi vida si al fin y al cabo lo estoy forzando en mí? Lo que tengo que hacer es adaptarlo. Y yo veo a mucha gente hoy en día con, bueno, con la moda de las redes sociales, de los madrugones y tal, que es Por que la se mañana, esfuerzan a sí. levantarse a las 4 o a las 4:30 o a las 5 y digo, ¿pero qué haces a esa hora? O sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre levantarse 2 horas antes para hacer cosas o hacerlas por la noche como las venías haciendo hasta ahora? Ah, pero ¿no está Ujú, mejor madrugar? Y yo, "Jo, ¿qué es eso de mejor? Díselo al que se va a Mercamadrid todas las mañanas, que se levanta a las 3 de la mañana. ¿Sí? ujú, O sea, es que no tiene ningún sentido. Si tú realmente te estás levantando para leer, o para llevar un journaling, o para ir a dar un paseo, escuchando un podcast, para aprender no sé qué, ¿qué más da que lo hagas a las 4:30 o a las 5 que a las 10:30 de la noche? Y dicen, no, es que tienes baja energía. Hombre, si tienes baja energía de noche significa que eres una persona que seguramente tendrá más energía por la mañana. Madruga. Pero si te levantas por la mañana destrozado porque eres una persona más pues, búho, ¿no? Que rinde más en horas nocturnas, hazlo de noche. Y dicen, no, es que por la mañana hay menos distracciones. Y a las 10:30 de la noche, que está casi todo el mundo durmiendo, está igual. Entonces, ¿qué ujú, sentido tiene querer pasar por esa puerta que te han dicho que tiene que ser por ahí y ya está? Vale, tú puedes pasar a ver qué hay. Pero si finalmente no te está dando más de lo que tú creías o que podrías sacar de otra forma, vuelve a la otra forma. No tiene, no tiene sentido. Y yo, curiosamente, que a mí esto me parece una cosa de sentido común, yo lucho mucho con eso con mis clientes. ¿Sí? ujú, Eso me recuerdo mucho de un caso, no tiene nada que ver, pero servirá para entenderlo, ¿no? Que sufría mucho porque llevaba 10 años intentando aprender inglés. ¿Sí? Y se apuntaba a la escuela oficial de idiomas y tal, y no lo sacaba. Y tenía una frustración enorme. Y un día en una de nuestras sesiones le dije, pero ¿para qué quieres aprender inglés? Y se me quedó así, se lo pensó mucho, es evidente que no tenía una respuesta. Y me dijo, "Buah, ¿por qué hay que aprender inglés?" Y yo, ya vale, pero ¿por qué? ¿Te quieres ir a vivir a algún país de habla inglesa? ¿Te apetece ir de vacaciones una vez al año a Estados Unidos y te quieres manejar? ¿Te apetece escuchar canciones en inglés y entender lo que dicen sin tener que leer la letra y traducirla? ¿Quieres ver películas en versión original? Y dice, no, no, a mí eso me da una pereza brutal, me decía. Y yo, entonces, ¿para qué quieres aprender inglés? Y al final me dijo, pues no lo sé. Y yo, pues déjalo, déjalo. Y yo se quedó así, dijo, ¿en serio? Y yo, ¿por qué no? Déjalo. Y se acabó. Y lo dejó. Y dice, ujú. me quita un peso de encima. Y yo, claro. Nos nos ponemos obligaciones que eso, sin tener. Si no tienen sentido, como explico después, ¿no? La diferencia entre motivos y motivación es que es absolutamente fundamental. Ujú. Ahí va yo ahora a entrar, ¿no? La disciplina necesita motivos, no motivación, ¿no? Porque a veces dices, ay, es que no estoy motivado, ay, es que, no sé, tengo pereza, ¿no? Mm, Yo te prometo, Mari Carmen, que la palabra motivación y tal y como la entendemos hoy en día, es una palabra que no está en mi elenco de palabras que uso en mi vida. Yo lo que tengo son unos motivos muy fuertes y muy grandes para hacer las cosas que hago todos los días de mi vida. Y ya no pienso en la motivación, solo cuando me pega a lo mejor la pereza en algún punto, simplemente me tengo que acordar del porqué de las cosas que hago, que por qué hago lo que hago, o qué es lo que busco haciendo lo que hago. Y como los motivos subyacentes son muy fuertes y muy grandes para mí, significan muchísimo para mí, son suficientes para provocar el movimiento en mí. Entonces ya está. Pero entendemos la motivación como una especie de fuente externa de energía para hacer cosas que es que no nos apetece hacer prácticamente nunca. Entonces lo que hay que revisar es por qué estamos haciendo esas cosas y si no convendría estar haciendo otras. Sí, ese sería el enfoque más inteligente, pero si yo me viese a mí mismo, no sé, agotando las listas de heavy metal del Spotify para empujarme a mí mismo a hacer las cosas que tengo que hacer normalmente en mi vida, me lo cuestionaría. Me lo pensaría 2 veces a ver qué estoy haciendo. ¿Mm?
¿De acuerdo a lo que he dicho al principio de la entrevista, ¿no? Hacer cosas que te gusta hacer y cosas que te gustará haber hecho. Pero es que hoy en día da pena, ¿no? Pero vemos a que muchas personas no hacen prácticamente ninguna de las dos primeras. O sea, lo que hacen es cosas que ni les gusta hacer ni les gusta haber hecho. Y se piensan que es un problema de motivación. No es un problema de motivación. No es un problema de motivación. Es un problema de que no tiene sentido. Tiene más motivación, por ejemplo, el obrero que tiene que mantener a su familia y a 4 hijos y tiene un trabajo que no le gusta nada, pero que le sirve para dar de comer y prosperar con su familia. Ese hombre está teniendo mucho sentido lo que hace. O sea, su vida está cargada de sentido y de significado. Tú si le preguntas a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, metiendo barras de pan en el horno, si está motivado, dirá, ¿de qué me estás hablando, muchacho? ¿Sí? No vas a saber de qué le estás hablando. Lo hace porque lo tiene que hacer, porque es importante que lo haga. No solo para él, sino también para su familia. Y esto es una cosa en la que yo llevo ya unos cuantos estos últimos años insistiendo, ¿no? Es una cosa muy buena tener algo más importante y más grande que tú en tu vida. ¿Sí? Que te lleve a afrontar los días con esa responsabilidad doble, ¿no? Por ti y por esa cosa. Y eso aumenta muchísimo el rendimiento y le da mucho significado y mucho sentido, sobre todo al sacrificio y al esfuerzo. Mm. Claro, la disciplina, y volviendo un poquito a los mitos, a ver, tenemos la sensación de que, bueno, que es demasiado sacrificio. Y claro, no estamos dispuestos a sacrificarnos, ¿no? Es como, cuánto esfuerzo, ¿no? Y ahora que además se plantea el hecho de, no, no, las cosas hay que conseguirlas sin esfuerzo. No, ya, ya. Es el elegir el sacrificio adecuado y correcto y preciso, y si puede ser incluso notable, aumenta mucho las posibilidades de conseguir aquello que queremos conseguir. O sea, volviendo al tema del inglés, ¿no? Si tú quieres aprender inglés y estás dispuesto a sacrificar 1 hora a la semana, pues igual tardas 25 años en aprender inglés si es que lo llegas a aprender en algún momento. Sin embargo, si sacrificas 1 hora todos los días de lunes a viernes, pues estás aumentando muchísimo la probabilidad de tener éxito en ello. O sea, elegir el sacrificio adecuado y estar dispuesto a sacrificarse es un pase VIP para conseguir los objetivos que tenemos en la vida. Hay que, hay que aprender a hacer eso, ¿no? Pero queremos, como dice el refrán, ¿no? Queremos bacalao gordo y que pese poco, ¿no? O sea, las cosas que realmente nos apetece conseguir, cosas importantes, también las quiere mucha gente a su vez. Sí. Un trabajo con un buen horario y bien pagado y que dé gusto de trabajar ahí lo va a querer muchísima gente. ¿Y quieres conseguirlo dando 2 pesetas? No puede ser, pues seguramente te vas a tener que dar algo muy importante a cambio de eso otro. Igual que cuando yo pasé hace 1 millón de años también el proceso selectivo y la academia para llegar a ser policía local, yo entregué muchísimo de mi vida. Entregué una cantidad de horas de sueño, de penurias, de cansancio, de agotamiento, de estrés, pero yo sentía que era muy importante para mi futuro y el de mi pareja de entonces que yo consiguiese ese trabajo. Y ahí me sacrifiqué muchísimo por él. Si me hubiese sacrificado menos, me habría entrado. O sea, yo recuerdo que para mi categoría había 5 plazas y yo fui el quinto. A muy poca distancia del sexto. Y yo no paraba de pensar, madre mía. O sea, sí. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese saltado un entrenamiento al mes? Igual quedó sexto y el otro quinto. Y me quedo yo fuera. Y él dentro. Yo creo que de verdad hay que tomárselo en serio y hay que aprender a amar los sacrificios. Los sacrificios, además, simbólicamente son importantísimos y se han construido cosas muy importantes en base a eso. ¿Mm? Claro, pero mezclamos sacrificio con sufrimiento, así creo yo. Eh, Eh, Unimos el sacrificio a hay que sufrir, si no, no me estoy sacrificando. Y entiendo que no es así. Entiendo el sacrificio como aquello que entregas a cambio de aquello que quieres. ¿Sí? Ujú. Que será que sufrirás dando eso a cambio, puede ser. Pero es un sufrimiento que después se verá compensado con la posibilidad de conseguir aquello otro, ¿no? O incluso aunque no lo consigas, con tu paz de espíritu, de verte a ti mismo luchando por las cosas realmente importantes que podrían cambiar tu vida notablemente a mejor. Pero sí que es cierto que estamos en un punto en el que
una porción normal y lógica de sufrimiento o de dolor nos hace entrar en barrena y en pánico. ujú, La vida es absolutamente maravillosa. Me encanta vivir y me encanta la vida. Pero es un hecho de experiencia de cualquiera que los episodios difíciles, sufridos y de dolor surgen cada dos por tres. Si desarrollamos ese pánico a la idea de sufrir un poco, o tener un poco de dolor o estar un poco triste, lo vamos a pasar innecesariamente mal en la vida. Y veo que la tolerancia a la frustración, pues, y al dolor cada vez va a menos. Y eso creo que también está en nuestro debe y tenemos que darle un repaso, sí. ujú. Igual que lo de no quejarnos, ¿no? No quejarnos tanto, ¿vale? Que somos personas. Yo tengo una charla que hago de me quejo, luego existo, porque yo creo que si no nos quejamos, no existimos, ¿no? Entonces, eso va en contra, ¿no? De la disciplina, el quejarnos tanto y poner excusas para todo. Yo me refiero a la queja innecesaria. Obviamente una Mm, cosa es quejarte como si estuvieses protestando por algo que está pasando de una forma que no es necesario que sea así, ¿no? O sea, si alguien pues tiene un, no sé, un comportamiento negativo contigo, un amigo o una amiga te dice algo que no debería haberte dicho, claro que tienes que ir a protestar, ¿no? Y tienes que decir, oye, así como me has hablado, no me ha gustado, necesito que no lo vuelvas a hacer por esto y por esto. Eso es una forma de queja, pero una queja productiva, una protesta, ¿sí? Una sí, corrección, vamos a llamarlo así. Pero la queja por la queja o la excusa por la excusa no da frutos, ni tan siquiera da ese alivio. Porque si diese el alivio, pues por lo menos durante bastantes días la queja desaparecería, ¿no? Ya estoy aliviado, ya no necesito hasta la siguiente dosis, vamos a llamarlo así. Pero el que es quejica se queja todos los días sí, en bastantes ocasiones. Y luego las excusas, el problema de las excusas es que no da pie a la autocrítica. Y para mí la autocrítica es maravillosa porque es donde tú encuentras tu verdadero margen de acción. Mira, el otro día, hace 3 o 4 semanas, a Cristian le pusieron un aviso a mi hijo mayor de amonestación porque, según ellos, pues habían roto una tapa de estas de suelo donde hay cables abajo, estaba muy oxidada la tapa tapa de hierro y se había roto. Yo hablé con Cristian y le dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y me dijo, pues mira, papá, de verdad, y mi hijo no me suele mentir nunca. Dice, estábamos en el patio y uno de mis amigos que estaba conmigo en ese momento se puso a saltar encima de la tapa. Y la tapa, yo lo vi que la tapa estaba un poco oxidada y que tenía un hueco y finalmente se rompió. Yo, "Vale, te creo, ¿no? No pasa nada". Pero le dije también, vale, ¿y la autocrítica dónde está? Primero se quedó como pensando, pero si te he dicho que si el otro que la ha roto, ¿no? Y dije, ya, ya, si yo te he entendido, pero la autocrítica ¿dónde está? Se quedó así pensando un momento y se le encendió la bombilla, ¿no? Y me dijo, le tendría que haber dicho que no saltase, ¿verdad? Y yo, exactamente, exactamente. Y más allá, también tienes que poner en crítica el valor de tus amistades. O sea, yo no digo que este chico lo haya hecho, sea una mala influencia, pero si es algo que puede pasar con frecuencia, tendrás que cuestionarte si es con esa persona con la que tienes que ir o no, que te puede meter en problemas. O sea, ya tienes dos autocríticas que hacer de algo en lo que tú prácticamente no te has visto involucrado y no tenías culpa ninguna. Muy importante hacer autocrítica. Sincera y honesta. Puede ser severa, pero tiene que ser amable también y tiene que ser siempre constructiva. Hay gente que se autodestruye a través de la autocrítica. La autocrítica tiene que ser justa. Si no tienes culpa de algo, no tienes culpa y punto. Pero si encuentras algo, es que realmente tienes mucho margen de mejora ahí. Es un ejercicio que a mí me encanta hacer, incluso conmigo, evidentemente. sí. Y esto un poco está en relación con al final que nos cuentas y nos dices que nunca dejes de intentarlo, ¿no? Porque quizás a veces esa autocrítica que nos hacemos a nosotros mismos bueno, pues nos obligamos a decir, bueno, es que yo no sirvo para esto y no, es que lo he intentado, pero no puedo ser disciplinado. Con la disciplina, yo creo que siempre hay buenos motivos para intentarlo una vez y otra vez. No es lo mismo que intentar otros proyectos, ¿no? O sea, recuerdo que mi primera suegra se presentó al práctico de conducir 14 veces. Pues, 14 veces. Y al final lo consiguió, ¿eh? Pero cogió tanto miedo que no condujo nunca más. Yo dijo, pues no tendrías ya, lo suyo habría sido dejarlo ir. Por ejemplo, cuando tú intentas algo muchas veces y ya has invertido mucho más que lo que puedes sacar de ello, creo que es mucho más inteligente dejarlo ir, ¿no?
o cuando tú ya sientes que no te merece la pena seguir intentándolo, pero es que la disciplina va por otra vía. Siempre vale la pena conseguir llegar a ser una persona disciplinada, aunque sea a los 65 años, ¿eh? Yo tengo clientes que se han puesto las pilas ya en la edad de jubilación. Porque, Ujú. como dice aquel, yo no sé, como me dicen ellos, yo no sé dónde tenía que atar la burra. Y digo, este tío a que me enseñe más o menos cómo disfrutar de estos últimos años que me queden. Quiero ser disciplinado porque me apetece hacer una serie de cosas y quiero hacerlas todos los días. Ah, mira, mira, tú si les vale la pena. ¿Por qué no? Ujú. Efectivamente. Bueno, ya casi vamos terminando la entrevista, pero sí que me gustaría que nos hicieras como un pequeño resumen de qué beneficios, ¿vale? Por ejemplo, te han aportado a ti el ser disciplinado, ¿no? Para quizás encontrar esos motivos, ¿no? De conseguir el ser disciplinado en la vida. Dos cosas, sobre todo la paz interior que Ujú, tengo y esa ligereza mental de la que te he hablado antes. Y en segundo lugar, directamente, es que yo estoy seguro de que todos estos pequeños hitos que yo he ido consiguiendo a lo largo de mi vida habrían sido imposibles sin la disciplina. Absolutamente imposibles. Es que incluso me preguntaron una vez hace años en una entrevista si tuviese que elegir entre ser talentoso y ser disciplinado, ¿qué elegiría? Y recuerdo que contesté, ¿pero puedo ser un talentoso disciplinado o no? Y dice, no, no, no. O talentoso o disciplinado. Y yo, por disciplinado, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además, el talento es innato, la disciplina no. La disciplina la puedes desarrollar en cualquier momento de tu vida con las herramientas adecuadas, que es lo que yo he intentado dar en mi libro. Así que vale mucho la pena. Es que si queremos descubrir hasta dónde nos puede llevar nuestro máximo potencial, eso va a ser siempre de la mano de la disciplina. No hay más. ujú. ¿Cómo nos aconsejas que leamos el libro, ¿vale? ¿Cómo le decimos a los lectores que se compren el libro, aparte de capítulo a capítulo, pero qué les aconsejas? Que relean. Me parece el hábito lector más infravalorado del mundo. La relectura se relee muy poco. Y yo creo que es así, justo así, como realmente se llegan a integrar los libros, ¿no? O sea, ¿por qué la mayoría de mi generación se sabe los diálogos del Rey León de memoria? ¿Cuántas veces hemos visto Rey León? ¿50? Ujú, ¿40? ¿30? Pero sin embargo queremos sacar muchísimo de un libro leyéndolo una vez. ujú, Eso no puede ser. Yo he escrito un libro que también está así para ser releído. Tienes que leerlo de tirón, ¿vale? Si puede ser dos veces, pero va, si ponemos una ya está. Pero luego, si lo habrás visto en el índice, he intentado que el título de los episodios de las reglas sea súper descriptivo. Para que ujú, llegado el momento, si notas que tienes un problema con la disciplina, acudas al índice y digas, ah, esta es la que necesito ahora. Y vayas y la leas, ¿sí? Ese es el mayor consejo que yo puedo dar, pero para este y para cualquier libro, ¿eh? Releer, releer, maravilloso hábito. ujú. Pues sí, efectivamente. Sí, porque, a ver, lo leemos y luego olvidamos, ¿no? El Ah, 80% de lo que hemos leído, si además no practicamos. claro, es como cuando yo refiero a algún versículo de la Biblia, ¿no? Y dices, pero ¿cómo te acuerdas? Y pues la leí un montón de veces. Nada más. Así es. Pues muy bien. Ya ahora para finalizar, sí que me gustaría ya las últimas preguntas. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado durante la escritura, después, con algún lector, algo No, que te haya pasado? chas, o sea, tengo una carpeta donde guardo todos los mensajes que me manda la gente sobre los dos libros, ¿no? Y es absolutamente increíble. Me emociono muchísimo, me cuentan cada historia, es que es para hacer una recopilación, es absolutamente increíble y dignifica mucho el trabajo que hago y el esfuerzo que le dedico. Sí que recuerdo que para el primer libro, o sea, yo me puse un poco cabezón con algunos asuntos del libro, ¿no? Y decía, es que esto no lo quiero así, lo quiero así, ¿no? Y provocó, entre dimes y diretes, que se retrasase bastante el poder entregar el manuscrito y me pillaba mucho el tiempo. Y yo no soy escritor a tiempo completo, y me tengo que ganar la vida de otras formas también. Y recuerdo que iba muy contra el reloj y los últimos días tuve que escribirlo de noche. Sin embargo, mi rutina de escribir siempre es igual. Yo escribo 45 minutos y paro 15. Siempre así, 45 escribiendo, 15 parando para pensar en lo que he escrito. Y normalmente, siempre lo que hago es dar un paseo 15 minutos por la calle.
Claro, si esto lo ves a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana no pasa nada, pero si lo ves a las 4 de la noche en invierno, yo viendo a un tipo saliendo cada hora en punto a dar un paseo de 15 minutos por la calle arriba abajo, pues imagínate. Y en esas me vi acabando de escribir mi primer libro. Así, Ujú. Muy bien. Hombre, pues mejor escribir de día, sí, sí. desde luego. Pero bueno. ¿Tienes algún proyecto que nos puedas contar, claro, en el que estés trabajando ahora? ¿Algún otro libro? ¿Vale? Nos has dicho que tenías ahí recopilación de cosas. Tengo muchas ideas y yo creo que mi siguiente libro va a ir sobre Dios. Mm. Eso es lo que ya estoy poniéndome a trabajar en ello. Ujú. Perfecto, pues nada, te seguiremos para cuando lo tengas publicado, pues volver otra vez a Encanta, invitarte. encantado. Y bueno, y ya se ha pasado la horita, ya se ha pasado muy rápido. Hay muchas más cosas que podríamos comentar sobre el libro, pero bueno, invitamos a los lectores, a los oyentes a que se lo compren. Y sí que para finalizar me gustaría que pues nos dejaras esa gotica, ¿vale? Ese mensaje, esa enseñanza que se van a llevar los lectores al leerlo y que así además les entre las ganas, ¿no? de comprarlo. Que se convenzan y de que contemplen por un segundo cómo habría sido su vida hasta el día de hoy si hubiesen sido más disciplinados antes. Y que me digan si no sería netamente mejor. Estoy absolutamente convencido de ello. Y si lo leen y al final les hace bien, es una cosa que yo siempre doy este consejo a todo el mundo que lee, ¿no? Digo, oye, si encuentras un buen libro que tiene cosas buenas en tu vida, lo tienes que compartir. Le tienes que decir a la gente, oye, léete esto, que es bueno, a mí me ha ayudado mucho y tal y cual. Yo lo hago constantemente, ¿eh? A mí, dice, ¿qué harías tú en una isla desierta con tu mejor amigo? Yo hablar de libros, estoy completamente, completamente seguro de libros y de Dios, no hablaríamos de nada más. O sea, ese es como un deber, no te lo quedes para ti, ¿verdad? Y eso Ujú, es hacer esa cadena, y es que yo creo que es una de las cosas más bellas de la literatura. O sea, ese compartir lo que vamos encontrando. ujú. Sí, efectivamente. Bueno, a mí me ha pasado precisamente, yo me compré el libro, ¿vale? Lo empecé a leer y dije, ay, yo tengo que contactar con Joan porque esto tengo que hacer una entrevista para poder pasarlo a, bueno, a mi grupito y poder colgarlo en YouTube, ¿vale? Ya Para que, que la gente se lo compre, porque la verdad que, bueno, cuando lo vi pensé, ah, digo, esto es lo que necesito y mm, necesito compartirlo. pues muchas Pues, gracias. pues nada, muchas gracias, Joan. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y nada, muchísimas gracias otra vez de nuevo y hasta la próxima. A ti ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Os mantendremos informados para el siguiente club de lectura y ya por hoy finalizamos. Hasta la próxima.